Buenas, hoy vamos a ver un video de cómo leer y escribir en XML con XML Text Reader y XML Text Writer, y a su vez cómo leer utilizando el DOM. Los archivos de XML se van a encontrar en el mismo código dentro de la carpeta bin-debug. Entonces eso sería que se encontrarían en el mismo servidor, con lo cual los vamos a llamar normalmente. Acá hay distintos archivos que los distintos ejemplos de este video y demás los vamos a ir viendo. Lo voy a dejar, voy a minimizar. Ahora vamos a ejecutar el código para ver cómo se lee. En este caso tengo para escribir y ya tengo un archivo para ir a buscar, leerlo, y me lo va a representar en el Trinode. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos con el primer ejemplo simple de lectura. Vamos a hacer lo primero, la lectura de un archivo XML. Entonces, lo primero que tengo que tener es la librería de System.xml para poder tener el XML Text Writer y el XML Text Reader. Si yo la comento, se van a dar cuenta, me empieza a alarmar porque se encuentran de esa librería. Entonces los vamos a descomentar. Y yo acá tengo un método que dice mostrar libros XML. Este mostrar lo que hace, le paso el nombre del archivo. Fíjense que libros XML es el archivo, le paso la dirección y el XML Text Reader lo va a empezar a leer y lo va a empezar a recuperar la información del texto plano. En este caso, libros XML, si vamos, lo voy a abrir y tiene como raíz biblioteca un elemento llamado libro. El título es el primer dato que tengo dentro del elemento, otro elemento que a su vez está anidado con nombre y apellido, y así lo va recorriendo. En este caso son todos elementos, no hay atributos. Vamos a recorrer uno solamente con elementos y después vamos a buscar otro archivo. Lo que va a hacer el XML Text Writer va a empezar a recorrer hacia los saltos de líneas de cada uno de los elementos y va a recuperar la información que se encuentre dentro de los tags. En este caso, voy al archivo mostrar, al método mostrar XML, le paso el archivo libros y limpio lo que es el árbol, lo que es el Trinode, el control, para poder ir mostrando la información que voy recuperando del texto plano del XML. Instancio el archivo XML Text Reader, que es el que me va a servir para leer el XML, y a su vez le digo ¿qué va a leer? Entonces le digo, en el constructor le voy a pasar directamente el nombre del archivo. Yo intento leer, y como todo método de lectura, tiene un método read. Entonces, utilizo el objeto de XML Text Reader, .read igual, va a empezar a leer hasta que termine el archivo. En este caso, voy a empezar a leer si el nodo es del tipo elemento, y fíjense que acá en archivo la declaración me toma la primera línea, la versión y demás. Es del tipo elemento, entonces tengo información para guardar. ¿Es un tipo de nodo? No, porque eso es el prólogo. Fíjense que la segunda línea, cuando hace el salto del carro, también me lo muestra el espacio en blanco y el retorno del carro a la línea siguiente. Me lo vuelve a recorrer. El tercero era el elemento biblioteca. Así que se acuerdan, biblioteca era el primero, así que va a ser ahora el salto de carro, va a ir a libro, el salto de carro, va a ir a título, para que lo recuerden, por eso se los muestro. Estoy ajustando paso por paso con el F11. Voy ya primeramente al padre, que es biblioteca. Después de biblioteca hace el salto de carro. Lo van a ver todo cuando hacen con el F11 en la parte automático, que está marcado en rojo abajo. Voy al elemento libro. Ahora, ¿el elemento libro tiene atributos? No. Entonces, ¿es del tipo text? No. Entonces no tengo información para recuperar. Entonces libro, sale, tengo el retorno de carro.
voy al elemento título, tiene atributos, no, tiene texto, todavía no, ahora me va a abrir el texto, que es del tipo elemento, pero ese elemento, ese tipo de nodo, ¿tiene texto? Sí, que es The Ultimate History of Video Games. Entonces lo recupera y lo guarda en el árbol. Es el primer valor que tiene del tipo texto dentro de la estructura de este XML. Entonces lo recupera y así va a estar, en este caso, va con título, ahora va, salta de título, va autor, va a ser el salto de autor, y ahora sí, va a entrar en el elemento nombre. Después del elemento nombre, como tiene información, la recupera, la guarda en el XML, en el Trinode. Entonces, en este caso va a tener The Ultimate Video Game, Steven, y después ahora cuando vaya apellido, Kent. Son los tres datos que va a ir guardando. Fíjense que es un while que va recorriendo elementos y si ese elemento tiene atributos. Entonces lo voy recorriendo, ahora tengo el apellido, hace el salto de carro, ahí tengo Kent, lo guardo y así voy a empezar otra vez con el archivo. Así que le voy a dar F10 y en este caso F5 porque me va a recorrer todo el archivo y si ven me tomó toda la información como eran elementos de, si pongo el archivo al costado, de Ultimate Steven, Kent, Master of Dome, David, Kushner, tengo toda la información del tipo texto plano. Entonces esto es una forma genérica para recuperar la información. Se le puede poner una identidad para que esto quede tabulado, sí, pero eso sería más para personalizarlo, depende el archivo XML. Esto es para que pueda leer cualquiera. Entonces ahora vamos a buscar otro ejemplo para que vean. Voy a minimizar y voy a descomentar en vez de libros, lo voy a comentar, vamos a mostrar juegos XML. Esperen que lo voy a parar porque como está en tiempo de ejecución no le gustó. Y el archivo de juegos XML, en este caso tengo la estructura del elemento juegos. Juegos sí tiene un ID, tiene nombre, género y otros elementos. En este caso, bueno, 4 básquet, que lo vamos a ver más adelante. En otro ejemplo. Bueno, toda esta información es la que va a estar recuperando. Fíjense que tiene otra estructura que tiene atributos. Yo ahora cuando lo ejecuto, voy a leer, voy a mi método mostrar XML, le paso el nombre del archivo, que sigue estando también en el bin debug, por eso no le pongo, es la ruta relativa. La física, si estuviera en otro disco, además sería la dirección C, dos puntos, barra, D, E, donde ustedes lo tengan, el archivo para ir a recuperarlo. En este caso, le paso el nombre del archivo, lo comienza a leer, dice que es la declaración, del tipo elemento, hace el salto de línea, arranca con el elemento juegos, perdón. Esto no tiene atributos y tampoco tiene texto. Ahora, el elemento hace el salto de carro, voy al elemento juego, ¿tiene atributos? Sí, como tiene atributos, se va a mover dentro. ¿Y cuál es el atributo? 0,1. Si lo recuerdan, volvemos. Que tiene juego, ID, y ahí tengo el atributo. Entonces va a recuperar el atributo. Cuando ya sale del atributo, recupera esa información y le agrega el nodo al árbol. Salta el carro, va al próximo elemento, nombre. Ahora el nombre va a buscar la información que hay y así empieza el circuito por cada uno de los nodos. Si yo le doy F5 van a ver que me va a recorrer toda la información desde el atributo y de los elementos, todo en el árbol. Entonces recuperé toda la parte del texto plano. Por ejemplo, esto sería en el caso con el XML Text Reader.
Si yo quiero leer utilizando el DOM, me cambia bastante. ¿Por qué? Porque el DOM me va a tomar a los elementos como si fueran objetos y cada nodo, que va a ser igual al elemento, va a ser un objeto. Fíjense, en este caso vamos a leer utilizando el DOM. Limpio el Trinode, en vez de tener el XML Text Reader, el XML Document es el archivo donde yo puedo instanciar y cargar después el XML. Entonces, fíjense que instancio el doc, tengo el método load, que voy a usar libros, y fíjense que acá tengo for each. ¿Por qué? Porque utilizo cada nodo como si fuera un objeto. Fíjense en cuántas líneas voy a recorrer con el DOM el objeto. En el anterior, fíjense la diferencia en el XML Text Reader, tengo que decir el tipo de nodo, si es elemento, si es atributo, que se mueva por los atributos y recuperar con el XML Node Type el tipo, cuando es texto, el valor que tiene adentro. En cambio, con el DOM es mucho más simple, tengo el for, voy a recorrer en el nodo, voy a arrancar con la raíz que es los elementos del documento. Fíjense, en este caso me va a tomar biblioteca, el nodo del documento abajo. ¿Tiene atributos? No, no tiene atributos. ¿Y tiene hijos? ¿Ese elemento? Sí, tiene hijos. Entonces, ¿cuál es? Primero, libro. Entonces ahí empieza a recuperar la información. Fíjense que va a título y con el inner text recupera la información que se encuentra en texto plano dentro de los elementos o atributos. En este caso es un elemento. Y fíjense que va recorriendo, ahora ya tiene autor, y cuando terminó de ese elemento vuelve a preguntar al siguiente elemento. Y así los empieza a recorrer como objetos. Cuando termina de recorrer, los muestra la información nuevamente. Lo voy a comentar y vean que traiga juegos para que vean la diferencia. Que juegos sí tiene atributos. No hace el salto de carro ni demás. Directamente va a buscar cada nodo y lo toma como elemento lo que es el DOM. Limpio el TreeView, instancio el objeto XML document del DOM para que va a ser todo el documento XML, lo cargo, fíjense que le paso la ruta, y empiezo a recorrer el primer juegos. Ahora, ¿tiene atributos? Sí, tiene atributos, y fíjense que ya recuperó la información. Después, ¿ese elemento tiene hijos? Sí, tiene, y me recupera la información de cada uno de los hijos, género, plataforma, compañía, y cuando ya no tiene más, vuelve otra vez al próximo elemento de juego, me va a recuperar el atributo, y así va a recorrer con cada uno de los elementos. Le doy F5 y fíjense que también me trae la información. El código es mucho más corto, más simple, y cada elemento lo tomo como si fuera un objeto. Ahora lo que voy a hacer, voy a escribir simple en un XML para que vean el XML Text Writer. Por ejemplo, acá vamos a poner el DNI 2740679. Nombre Pepe González. Cuando yo voy a crear el archivo, fíjense en este ejemplo, instancio mi objeto XML Text Writer, le digo cómo quiero que se llame ese objeto, y le paso en qué archivo XML quiero que grabe y cuál es el encoding que quiero, porque depende del encoding es como se me lo va a estar representando. Le digo que tenga una identidad para la tabulación, las nuevas líneas van a ser hasta 2, que es con la identidad, y digo cuándo comienza el documento. ¿Es el comienzo del documento? Sí, verdadero. El primer elemento va a ser alumno. Dentro alumno va a tener un atributo llamado DNI y esa información la estoy sacando del control de textbook. Fíjense que no hace falta que lo pase string, pero lo estoy haciendo la conversión. Le podría poner un trim para sacarle los espacios en blanco.
Ahora escribo otro elemento llamado nombre, escribo otro elemento más llamado apellido, cierro el elemento, porque me está tomando el raíz alumno, cierro el documento y cierro el ejemplo. Y ahora voy a llamar a mostrar ejemplo XML2. Si yo voy a ejemplo XML2, fíjense, bueno, ahora es 10 de junio, me lo acaba de grabar. Si yo lo abro, tengo el elemento alumno, el atributo con el número que acabo de ingresar de DNI y los elementos nombre y apellido. Llamo mi mostrar con el XML Text Reader y me va a recorrer lo que vimos anteriormente, así que le voy a dar F5 y me recupera los datos que tengo en el archivo. Bueno, vamos con, esta es la primera parte simple del primer video de XML.